realidad la han llevado epidemiología, ¿verdad? Salvo 2 o 3 de sus compañeros que no han llevado esta materia. Pero me parece que uno de sus compañeros que no ha llevado la materia de epidemiología sí ha llevado la materia de patología. Y bueno, en el último tema o en la última unidad de patología general, pues se aborda un poquito la parte de la historia natural de la enfermedad o la relación que tiene la interacción entre el huésped, el ambiente y el agente, ¿no? Como lo es este caso. Entonces, nada más es un breve recordatorio sobre el estudio de una enfermedad. O sea, acuérdense que ahí no estoy compartiendo, ¿verdad? Yo pensé que estaba compartiendo la pantalla. Bueno, aquí está. Entonces, el día de hoy vamos a ver un recordatorio sobre historia natural de la enfermedad, ¿no? Ok, entonces, ¿a qué se refiere la historia natural de la enfermedad? Es todos los procesos o eventos que ocurren dentro de un individuo cuando éste se enferma sin que haya u ocurra una interacción, ¿verdad? Un tratamiento o cualquier cosa que pudiéramos nosotros modificar el curso de la enfermedad. Entonces son todos los eventos que provoca un agente, en este caso un agente infeccioso, una vez que ingresa al organismo, todos los movimientos que genera, ¿verdad? Los cambios estructurales, funcionales, ¿verdad? Hasta que sale del animal y bueno, pudiendo dejar al animal convaleciente o incluso, bueno, el animal se pudiera recuperar, pudiera quedar con algunas secuelas o bien podría morir, ¿no? Entonces básicamente sería esa parte. La clase anterior habíamos visto por qué era importante el estudio de las poblaciones mejor que el de los individuos, ¿verdad? Y habíamos visto esta parte que era útil, ¿verdad? El estudio de las poblaciones para entender la historia natural de la enfermedad, ya que solo puede comprenderse cuando se estudia en un grupo de individuos, en este caso una población. Y habíamos visto una serie de cosas que una vez que nosotros las estemos estudiando dentro de una población o dentro de un grupo, podríamos establecer su comportamiento, podríamos ver las lesiones que provoca, cómo se disemina la enfermedad y todas esas cosas que estudian los epidemiólogos, ¿no? Entonces básicamente para eso sirve. Entonces nada más un breve recordatorio, ¿okay? De la historia natural de la enfermedad. Recuerden que es la evolución y resultado final de todos los fenómenos que suceden, que se desarrollan libremente en un hospedero desde que hay una interacción con un agente etiológico, pudiendo ser un agente infeccioso, hasta la resolución del proceso, ya sea a causa de la muerte o, bueno, sin la intervención de las medidas que interfieran en una interacción o dentro del proceso de la enfermedad. Okay, básicamente sería lo que habíamos acabado de decir. Ok, entonces, la mayoría de los que ya llevaron la parte de epidemiología, bueno, les habrán de recordar que la historia natural de la enfermedad se clasifica en 3 periodos, ¿verdad? Tenemos el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo postpatogénico. Dentro del periodo prepatogénico, uno de los elementos más estudiados era la tríada epidemiológica, aquella interacción que juega entre el agente, el hospedero y el medio ambiente, ¿verdad? Esas son las características propias de cada una de estas, las que se estudian en este periodo. Y posteriormente el periodo patogénico, el cual tiene 2 divisiones, una etapa subclínica, ¿verdad? Que es cuando los individuos o los animales están desarrollando el cuadro clínico, pues están en una etapa de replicación viral y comienza a haber alguna signología tal vez, pero es imperceptible todavía. Posteriormente pasa a la etapa clínica, donde ya los signos o síntomas son evidentes. Estos signos o síntomas se manifiestan y sigue el curso la enfermedad, ¿verdad? Pudiendo llegar a la muerte, ¿ok? Y pasaríamos al periodo postpatogénico, donde pues hay 2 o 3 opciones, ¿verdad? Una es que el animal o el individuo muera, otra que se restablezca su organismo, ¿verdad? Y sus funciones, o sea, que se recupere, que quede convaleciente o que quede con secuelas y muy importante,
Aquí es donde establecemos los animales portadores que dentro de las granjas, por ejemplo, son los que nos están diseminando las enfermedades dentro de estas poblaciones. ¿Ok? Entonces vamos a darle un breve recordatorio a cada una de estas partes, ¿ok? En donde el periodo prepatogénico, este es antes del periodo patogénico y se conforma por la interacción de los factores entre el agente, el hospedero y el medio ambiente. Aquí debemos de conocer algunos factores de riesgos. Más adelante vamos a ver qué son los factores de riesgo, pero hay factores que predisponen a que la enfermedad se presente, aquellos factores que condicionan, que una vez estando ahí pueden condicionar a que el animal presente la enfermedad, o también hay unos factores que determinan si la enfermedad se lleva a cabo o no. Y bueno, se sustenta en la interacción que hay un equilibrio, ¿verdad?, entre estos tres pilares, básicamente de la teoría epidemiológica. Entonces, si hay un desequilibrio, pues va a originar a la enfermedad, básicamente. ¿Ok? Vamos a ver la tríada epidemiológica y tenemos uno de los pilares que sería el agente. Y bueno, dentro del agente, por ejemplo, en este caso el agente infeccioso, ya sea un virus, una bacteria, un parásito, pues podemos estudiar dentro de algunas características, ¿verdad?, propias del agente que van a jugar un papel importante, que lo hacen de alguna manera más resistente o más infeccioso, ¿no?, para que se lleve a cabo la enfermedad. Entonces, dentro de los agentes podemos estudiar su estructura, su infecciosidad, su patogenicidad, la virulencia que tiene, la inmunogenicidad, la especificidad y la variabilidad. Dentro también del hospedero, es otro de los pilares, que es propiamente el individuo o el animal. Aquí pues vamos a estudiar la edad. Recuerden que la edad es importante para que algunas enfermedades se presenten. Algunas enfermedades se presentan más cuando los animales o los individuos tienen una edad determinada. Por lo general, los animales o los individuos pequeños son más susceptibles a presentar ciertas enfermedades que los adultos. ¿Okay? El sexo, habíamos platicado anteriormente que hay algunas enfermedades que están ligadas al sexo y pues son propiamente aquellas enfermedades que pues tienen que ver con estos aparatos, ¿verdad?, con esas partes del cuerpo. Por ejemplo, la orquitis en machos solo se va a presentar en los machos y la metritis en las hembras solo se va a presentar en las hembras. Algunas razas, ¿verdad?, que eran predisponentes a presentar algunas enfermedades. La ocupación o el propósito también es importante. Acuérdense que nosotros tenemos animales de compañía o estudiamos animales de compañía, tenemos animales de alto valor genético, animales de producción y animales de reproducción. ¿Okay? Y bueno, también otra parte importante que juega dentro de la tríada epidemiológica sería el ambiente. Y aquí podemos ver los factores físicos, ¿verdad?, biológicos o socioeconómicos o algunos estratos que puedan estar en un ambiente, ya sea una granja, por ejemplo, una granja determinada, la localización, la hidrografía, la temperatura, ¿verdad?, también sería importante, que pueden estar propiciando que la enfermedad se llegue a presentar. Entonces, todos estos pilares tienen ciertas características, cada uno de ellos, lo cual son importantes estudiar en epidemiología. ¿Okay? Comenzamos con el agente etiológico. Este es el factor que por su presencia o ausencia es condición necesaria, pero no suficiente para la ocurrencia de una enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos una bacteria en específico, ¿verdad?, que está presente. Es una condición necesaria que tiene que estar dentro del individuo para que éste se enferme, pero hay algunos agentes que una vez estando dentro del organismo todavía requieren estímulos, ¿verdad?, necesarios dentro del organismo, por ejemplo, un estado inmunológico deficiente para que éste pueda llegar a provocar una enfermedad. ¿Okay? Por ejemplo, recordemos, tomando aquí el primer punto, las bacterias. Acuérdense de la bacteria Escherichia coli. Es una de las bacterias que causa diarreas, ¿verdad?, en cuadros diarreicos o entéricos en todos los individuos, pero es parte de la flora normal de los individuos. Entonces, el hecho de que esté dentro del intestino no quiere decir que puede estar causando la enfermedad. Entonces, ocupas otros estímulos que se presenten
para que este agente etiológico, una vez que está presente, genere propiamente la enfermedad. ¿Okay? Y entonces tenemos dentro de los agentes infecciosos, además de las bacterias, tenemos algunas clases de hongos, riquecias, clamidias, parásitos, virus e incluso priones, ¿no? Que serían unas proteínas, ¿verdad? Que son antigénicas. ¿Ok? Y bueno, dentro de los factores también podemos estudiar la estructura, la infecciosidad, la patogenicidad, la virulencia, la inmunogenicidad y qué tan específicos para los individuos son y qué tan sensibles o qué tan variantes son estos organismos, ¿verdad? ¿Ok? Dentro de estos, yo pongo un ejemplo para no atrasarnos tanto. Esto, recordemos, es solo un repaso. Aquí estamos con un ejemplo del virus de parvovirus porcino, ¿ok? Y tenemos las mismas factores que estaban en esta parte, y solo para describirlas de una manera más simple, de todos modos yo les voy a mandar algo de información para que profundicen sobre esta parte, ¿ok? De todos modos, con esto debería de quedar claro. Que entonces tenemos que estamos hablando de un agente viral, que en este caso es parvovirus porcino, es un virus que provoca problemas reproductivos dentro de las hembras porcinas. ¿Okay? Entonces, en cuanto a su estructura, nosotros podemos conocer en este caso que es un virus ADN, que está en sentido negativo, es un virus no envuelto, tiene una forma icosaédrica y bueno, tiene un tamaño, ¿verdad?, que va de entre 18 a 26 nanómetros. Entonces, esa es una información que nos interesa. ¿Por qué? Porque en este caso es un virus no envuelto, entonces es un virus desnudo, por lo tanto lo hace que sea mayormente resistente. Por ejemplo, ustedes han estado siguiendo todos los reportes que han estado aconteciendo a causa del coronavirus, y en el caso de coronavirus es un virus envuelto, lo cual tiene una capa lipídica que un desinfectante de uso común puede inactivar el virus. En este caso no, ya que no tiene esta envoltura, por lo tanto el virus es más resistente. Entonces el saber o el conocer la estructura que tiene el agente pues nos da una información importante. ¿Qué tan infeccioso es? Es altamente infeccioso dentro de las cerdas de reemplazo, con la condición de que las cerdas no estén inmunizadas, o sea, no tengan anticuerpos contra el agente viral. Una vez que las cerdas han estado en contacto con el virus, la infecciosidad baja considerablemente. Ya no se presentan enfermedad, por decirlo así, ya no se presentaría la enfermedad. ¿Ok? ¿Qué tan patógeno es o la patogenicidad? Por lo general es media, pero va a depender de la fase fisiológica del huésped, en este caso las cerdas, porque una vez que las cerdas, si están inmunizadas o no están inmunizadas, va a depender del estado o de preñez que tengan. Más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, recuerden otra vez, parvovirus porcino provoca problemas reproductivos, por lo tanto va a afectar a las cerdas que están gestantes, ¿ok? Entonces es importante. Entonces tiene una patogenicidad media, ya que va a depender si la cerda está gestante, ¿verdad? Y dentro de, bueno, si está gestante, es muy importante en el tercio de la gestación que se infecte la cerda, ya que las vías o las posibles resoluciones van a ser diferentes, ¿ok? Entonces, la virulencia es muy baja en las hembras, tanto en los lechones, pero hay que tener en cuenta si el individuo está presentando otra enfermedad. Por ejemplo, que haya una coinfección con otras enfermedades, ya sea bacterianas o virales. ¿Sale? Inmunogenicidad genera una buena respuesta celular y también una respuesta humoral. Hay un periodo de latencia. Hay animales que pueden quedar como portadores subclínicos, pero pongo que hay una respuesta inmunológica duradera, ya que recuerden que este tema, al menos este parvovirus porcino, es uno de las enfermedades que estuve estudiando durante la maestría. Entonces nosotros generamos alguna información interesante con respecto a la respuesta inmunitaria que generan las vacunas. Entonces, tal vez no sea tan duradera como lo describen en la literatura. ¿Okay?
es específico del cerdo, aunque hay otros parvovirus, ¿verdad? En diferentes especies. Tenemos el parvovirus canino, que todos ustedes conocen. Hay parvovirus en ratones, en otros animales, también en humanos, pero en el caso de parvovirus porcino es específicamente del cerdo. La sensibilidad, al ser un virus no envuelto o un virus desnudo, es muy resistente a desinfectantes, a altas temperaturas también y a cambios bruscos de pH. Entonces es uno de los virus más resistentes que puede haber dentro de las granjas, al menos. ¿Okay? Pasándonos a la parte del huésped o al hospedero, es todo ser vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente causal de enfermedad. ¿En qué podemos estudiar dentro del huésped? Pues la especie, la edad, el sexo, la raza, el fin zootécnico, el estado fisiológico y la individualidad, o sea, si se presenta solo en un individuo o en un grupo de poblaciones. En este caso, nos pasamos nuevamente a la parte de parvovirus y vemos que se afecta, en este caso el hospedero sería el cerdo, ¿verdad? Y precisa específicamente las hembras de las cerdas. Entonces afecta a todas las razas, no distingue o no diferencia o discrimina a ninguna raza. Afecta tanto a machos y a hembras, pero en los machos por lo general no provoca nada. Principalmente afecta a las hembras primerizas y dentro de las hembras primerizas también a las gestantes. ¿Okay? Por lo general las gestantes son más afectadas y son más afectadas porque pues, genera un cuadro reproductivo, el cual pues es un problema fuerte. ¿Okay? Entonces propiamente sería una afectación a la hembra reproductora. ¿Okay? Nos pasamos a la parte del medio ambiente. Entonces aquí serían todas las condiciones físicas, químicas, biológicas y sociales que pueden rodear y dan sustento e interactúan con el hospedero y el agente etiológico. Entonces sería la parte, en este caso sería una granja, ¿verdad? Pero también podría ser una región determinada. Pues tenemos nosotros diferentes zonas dentro del país. Tenemos zonas donde hay una temperatura muy extremosa, como lo es el caso del estado de Sonora, unas temperaturas más frías, ¿verdad? Como es las zonas de la sierra, las zonas que están muy altas, unos lugares donde hay mucha precipitación pluvial, como lo es el caso ahorita en Chiapas o en Yucatán. ¿Okay? ¿Y qué podemos estudiar aquí? Pues básicamente qué hidrografía tiene, la topografía, el clima, si hay alguna fauna nociva, la flora, ¿verdad? La economía, la cultura y la política. Todos estos aspectos los podemos ver en la parte del medio ambiente. ¿Okay? Y bueno, también tenemos otra parte que sería el reservorio. Por ejemplo, los humanos, los animales, plantas, suelo, materia inanimada, donde el agente etiológico normalmente vive, entre comillas, va a vivir y se va a multiplicar, y del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que pueda ser transmitido a un hospedero susceptible. ¿Ok? Por decirlo así, sería el hábitat natural del agente. ¿Ok? Tenemos también la fuente de infección, que también serían humanos, animales, plantas, suelo, materia inanimada, desde donde el agente etiológico puede transmitir directamente a un hospedero que sea susceptible, nuevamente en este caso la cerda. Y bueno, también tenemos puertas de salida, ¿verdad? Que sería la vía donde el agente etiológico va a abandonar el reservorio. ¿Ok? Puede ser la vía respiratoria, gastrointestinal, por vías mucosas, de tipo percutáneo, genitourinaria y por secreciones. ¿Okay? Entonces, también tenemos, estudiando también la parte de historia natural de la enfermedad, tenemos los modos o los mecanismos de transmisión y sería cualquier mecanismo a través del cual el agente etiológico puede transmitir desde el reservorio o cualquier fuente de infección hasta el hospedero susceptible. Y básicamente tenemos dos tipos de transmisión, el tipo de transmisión vertical y el tipo de transmisión horizontal. Siendo el vertical, pues hacia abajo, ¿verdad? Donde el mecanismo, es hereditario o congénito. Y en el caso de la transmisión horizontal puede ser una transmisión directa
o una transmisión indirecta, siendo algunos vehículos o algunos vectores los encargados de transmitir el agente. ¿Ok? También tiene algunas puertas de entrada, ¿verdad? En este caso sería la vía a través de la cual el agente etiológico va a penetrar al hospedero, ¿ok? Pudiendo ser cualquiera de las mismas que habíamos mencionado anteriormente. ¿Ok? Entonces ahora pasamos al periodo patogénico, ¿sale? Y vemos que el periodo patogénico pues se desarrolla propiamente en el hospedero, se caracteriza por la respuesta orgánica en el hospedero y bueno, se inicia después de que hay un estímulo efectivo del agente etiológico sobre un hospedero susceptible. ¿Ok? Comprende dos etapas, una subclínica y otra etapa clínica, donde en la etapa subclínica se inicia desde que entra el organismo, ocurre un estímulo efectivo del agente etiológico y sobre el hospedero susceptible. Se va a extender hasta la aparición de las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad. Por lo general, aquí podrían ocurrir algunos signos prodrómicos, ¿verdad? Signos inespecíficos que no me dicen nada, ¿verdad? Pero hay algunos cambios celulares, tisulares, humorales, químicos e inmunológicos dentro del organismo. ¿Ok? Y coincide con el periodo de incubación de la enfermedad. Entonces, básicamente, la etapa subclínica vendría siendo la etapa o el periodo de incubación de la enfermedad o del agente que se esté estudiando. ¿Ok? Pasamos ahora al periodo patogénico y bueno, entramos con el portador. Portador sería todo hospedero infectado que albergue al agente etiológico sin presentar signos o síntomas de la enfermedad y que constituye una fuente de infección importante para un hospedero o para otro hospedero susceptible, ¿verdad? Aquí podemos ser que hay portadores que están en incubación, hay portadores convalecientes y hay portadores sanos. Es por eso, por ejemplo, que las indicaciones ahora por el periodo de contingencia era que te quedaras en casa, ya que podrías ser un individuo, ¿verdad?, que tenga la infección y que pueda estar en un periodo de incubación, un individuo que pueda estar cursando o que haya quedado convaleciente de la enfermedad o que pueda ser un portador sano. Pero estos van a estar diseminando la enfermedad, ¿verdad? En este caso el agente viral. ¿Ok? Ponemos un esquema rápidamente sobre la etapa subclínica de parvovirus porcino. Y recordemos que hay un estímulo, ¿verdad? Donde sería la entrada al organismo de las cerdas primerizas o las hembras primerizas, pudiendo ser en este caso por vía inseminación artificial con semen contaminado o por monta, ya que bueno, la monta natural ya por lo general no se utiliza, al menos esto en las granjas intensivas, ¿no? El virus va a ingresar, puede ingresar por la vía orofecal o por vía intrauterina, migrando hacia el sistema o al tejido linfoide, ocasionando una replicación viral, ¿verdad? Y bueno, aquí se van a desencadenar algunos eventos importantes como la expresión de citoquinas proinflamatorias, ¿verdad? Que estos van a dar inicio a una respuesta inmunogénica con el reconocimiento de los antígenos y posteriormente el desarrollo de una respuesta inmune, ¿verdad? Pero en esta parte, cuando hay la replicación viral, pues se va a ver una excreción viral fuera del organismo y también va a migrar partículas virales a otros organismos, ¿verdad? Yéndose al útero, ¿no? Entonces, acuérdense nada más, aquí lo pongo como nota, que la replicación viral, en este caso específico particular de parvovirus porcino, se lleva a cabo en las células que están en periodos de mitosis. Acuérdense del ciclo celular, ¿verdad? Específicamente en las células que se encuentran dentro de la fase S del ciclo celular o la fase de síntesis. Y bueno, por eso tiene una predilección por el embrión y por el feto, ya que es aquí donde se está desarrollando. ¿Ok? En esta parte serían las etapas de la replicación viral. Ustedes ya llevaron virología y acuérdense que la replicación viral inicia con la unión, posteriormente la penetración, se desnuda el virus, ¿verdad? Posteriormente ensambla sus proteínas y después libera más partículas virales. El periodo patogénico, pero ahora en la etapa clínica, en este caso se inicia
con las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad y se extiende hasta la desaparición de las manifestaciones clínicas. ¿Ok? Culmina con la desaparición de signos o síntomas, con la curación o la muerte del individuo, ¿verdad? Podríamos tomar esas dos vías. Y bueno, se caracteriza por signos o síntomas que dependen de las condiciones y características del huésped y de la patogenicidad y virulencia del agente etiológico. Entonces, pues lógicamente, como en este caso parvovirus porcino, pues los problemas que nos va a provocar son reproductivos. Aquí hay una discrepancia o hay una diferencia, o sea, no sería uno de los agentes típicos para estudiar este tipo de términos, pero en este caso propiamente no presentan una etapa clínica por la infección de parvovirus. Pero, por ejemplo, en las hembras gestantes, una vez que son infectadas estas hembras y que el virus atraviesa la barrera placentaria, no sabemos cómo la atraviesa. Acuérdense que el tipo de placentación de las cerdas es epitelocorial difusa, por lo tanto es una placenta muy gruesa, tiene como 6 capas, ¿verdad? Si hiciéramos un corte histológico, tiene una gran cantidad de capas, lo cual impediría el paso de partículas pequeñas, como en este caso virus, ¿ok? Pero bueno, no sabemos cómo ingresa, pero una vez que ingresa o que atraviesa la barrera placentaria, va a depender propiamente del hospedero, en este caso la cerda, si se encuentra en el primer periodo de gestación, segundo periodo de gestación o tercer periodo de gestación, o primero y segundo tercio de gestación. ¿Por qué? Porque si la cerda se infecta antes de, durante el primer periodo de gestación o el primer tercio de gestación, acuérdense que esta es una etapa embrionaria, o sea, la etapa embrionaria es más igual o menor a 30 días de edad. Me parece que es hasta 35 días de edad. Todavía habría unos días de rango, ¿no? Pero sería la etapa embrionaria y bueno, una vez que el virus ingrese dentro del organismo y bueno, de alguna manera dé muerte a los embriones, porque tampoco sabemos cómo da muerte a los embriones, pues lo que se va a provocar es una reabsorción embrionaria y bueno, lo que se va a generar, ¿no? Sería una cerda repetidora, ¿ok? Nosotros no nos vamos a dar cuenta que estuvo en contacto con el virus hasta que la cerda repite y bueno, tomaríamos muestras para correr pruebas de laboratorio y bueno, tendríamos el resultado que la cerda estuvo expuesta al virus, ¿ok? Pero la única manifestación clínica, por decirlo así, que estaríamos viendo sería que la cerda no quedó gestante y es una cerda que está repitiendo, ¿ok? Pero si hay una infección iniciando el segundo tercio de gestación o a partir de los 30 más 5 días aproximadamente, sería cuando ocurre una transición del embrión a feto. Y esto se lleva a cabo porque comienza a ver la parte de desarrollo de hueso, ¿verdad? Pues, comienza a ver la osificación del embrión y una vez que el virus ingrese e infecte a los embriones, bueno, ahora a los fetos, y dé muerte a los fetos, pues estos ya no pueden ser reabsorbidos porque ya tienen tejido óseo. Entonces, cuando ya no son reabsorbidos, pues lo que hace el organismo es los deshidrata y es lo que vemos la momificación. ¿Ok? Y bueno, puede haber una momificación total. En este caso, en este periodo tendría que ser momificación total del embrión. ¿Ok? Y bueno, lo que vamos a ver clínicamente en una cerda sería pues que la cerda llega a parto, pero a causa de que, bueno, dependiendo si se infectó en esta parte y no repitió la cerda y llega a parto, pues va a tener unas camadas pequeñas, o sea, muy pocos lechones nacidos. Si se momificaron una gran cantidad de lechones, pues va a haber una gran cantidad de momias, ¿verdad? Al parto, o algunos mortinatos, ¿verdad? Lechones que están naciendo muertos. Y bueno, si se llega a infectar la cerda en el último tercio de gestación, aquí a partir de los 70 días dentro de los embriones de los fetos, ahora ocurre un movimiento inmunológico importante, el cual el feto se vuelve inmunocompetente, por lo tanto pudiera llegar a sobrevivir,
¿verdad? A la infección de parvovirus porcino, entonces sobrevive, llega al parto y pueden nacer los cerdos vivos, pueden nacer infectados, pero sin ninguna presentación clínica. Entonces, al menos en este ejemplo, con parvovirus porcino, una manifestación clínica como tal no la estaríamos viendo, salvo encontrando una gran cantidad de cerdas, ¿verdad?, que tengan un montón de momias, pero sería el resultado de algo que pasó hace 10 semanas atrás, ¿ok? Entonces, cuando tú estás viendo las momias, son porque esos individuos esos fetos se murieron hace semanas atrás, ¿okay? No es un evento que esté ocurriendo días atrás, ¿ok? Nuevamente aquí, nada más, aquí era la parte, sí, eran más o menos 35 días, ¿verdad? 35 días de edad, cuando comienza la osificación, ¿verdad? Entonces, si el feto, bueno, en este caso el embrión, se muere o se infecta y se muere antes de que pase o que comience la osificación, pues va a haber muerte y reabsorción embrionaria. Y si el feto, ahora ya llamado feto, muere durante este periodo, pues puede momificarse, o en el último tercio puede desarrollar una respuesta inmunológica, ¿ok? Y bueno, el periodo postpatogénico pues va a comprender la restitución orgánica y funcional, va a comprender si los animales quedan con secuelas o quedan como portadores, ¿ok? Y bueno, dentro de la historia natural de la enfermedad, pues también hay el estudio de la cadena epidemiológica, que también es una serie de eventos que se estudian, que son propios de la gente, de los reservorios, las puertas de salida, los modos de transmisión, la puerta de entrada y del hospedero. De alguna manera ya los estuvimos explicando, ¿ok? Nada más para que quede claro, esta sería la cadena epidemiológica simplificada, en este caso de parvovirus porcino, ¿ok? Donde pudiéramos encontrar como reservorios algunos roedores, equipos de granja, ¿verdad? Las vías de salida, tanto el excremento, el semen, ¿ok? Vectores serían vehículos, heces, semen, por las puertas de entrada, por vía aeronasal o intrauterina, y afectaría a los cerdos en etapas reproductivas. Entonces, de alguna manera, para resumir todo lo que estuvimos viendo, sería este tipo de esquema, ¿no? Donde tenemos el periodo prepatogénico y el periodo postpatogénico. Para el caso específico de parvovirus, no quedaría un periodo aquí sería el periodo patogénico. Esto está mal, sería el periodo patogénico. Y el periodo postpatogénico sería solo algunos animales que queden como portadores. Entonces, básicamente sería un esquema o un resumen de todo lo que estuvimos viendo hace un momento, ¿ok? Entonces, ¿de esto quedó dudas? ¿Alguno de ustedes